Libro de los Salmos. Esta vez vamos al Salmo capítulo 12. Voy a dar lectura. Para el director del coro, sobre una lira de 8 cuerdas, Salmo de David. Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Falsedad habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración. A los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor. Lo pondré en la seguridad que anhela. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Tú, Señor, las guardarás. De esta generación lo preservarás para siempre. En torno se pasean los impíos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Vamos en oración. Padre bendito, queremos presentarnos delante de ti en esta mañana. Y queremos, Señor, entender la verdad y ser librados de toda falsedad. Y esta es la hora, Señor, y el momento que tus hijos esperamos. Este es el momento, Señor, que deseamos tan puramente, Señor, tan sanamente, para que nos puedas hablar. Rogamos que tu Espíritu Santo pueda hacer esto en la vida de cada uno de nosotros. Abre nuestros ojos, te lo pedimos, oh Señor, una vez más, sobre tu revelación de tu santa palabra. Como también pedimos, Señor, que ayudes al que expone, le des, Señor, palabras de verdad, palabras, Señor, para el afligido, palabras de exhortación, palabras de sabiduría, al estar, Señor, frente al texto. Reconozco, Padre, mi debilidad y me pongo, Señor, como un vaso para ser usado por el alfarero. Gracias te damos, Señor, por este nuevo año. Permite, Señor, que en este lugar tu palabra siga siendo predicada, que tú sigas siendo exaltado, que tu Dios siga siendo reverenciado con mucho temor, con labios, Señor, que puedan estar agradecidos, con corazones devotos a ti. En Jesús te pedimos una vez más que tú te glorifiques en este lugar, que la gloria sea para ti ahora y siempre. En Jesús oramos y pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Terminé el 2018 en el Salmo 11 y quiero empezar el 2019 con el Salmo 12. No es la secuencia que yo hago esto, pero hermanos, quería descansar un poco y poder estar en los salmos, porque esto tiene los salmos. Los salmos son como combustibles para el creyente, así como es la gasolina o el petróleo, el gas para un vehículo. Los salmos tienen esto, hermanos, en sí. Que cuando tú necesitas tal vez escuchar y las escrituras te dirigen a los salmos, te dirigen a los proverbios. Y eso es lo que tengo presente. Y quiero que podamos ahora ir al Salmo 12. Acabamos de leer y quiero tomar el título de la versión de las Américas para esta mañana. Dios protector del justo. Dios protector del justo. Y quiero empezar introduciéndome, hermanos. Hay momentos en la vida en que a cada creyente las cosas le van a ir mal. Eso es lo que pasa en la vida cristiana. No es hermoso, no es bello el peregrinaje del cristiano desde que comienza la vida cristiana. No importa cuántos años tengas, no importa qué nivel de espiritualidad hayamos podido tener, no importa
si la fe que tenemos es grande que el Señor nos ha dado, pero va a haber momentos difíciles. Va a haber momentos en que la vida va a golpear a los que aman a Dios, y eso es lo que describe este Salmo capítulo 12. Y la mayoría de las veces que golpee al cristiano o al creyente serán causados por otras personas. Y probablemente a quienes tú conoces y las personas, hermanos, que causen tales dificultades, a veces van a pensar que están haciendo bien. Estas personas pueden hablarte en un tono suave. Versículo 2, falsedad habla cada uno a su prójimo, habla con labios lisonjeros, pero dice en la parte final, con doblez de corazón. No importa lo que te puede decir. Hoy te puede hablar bonito, pero mañana a tu espalda están hablando lo peor de ti. Hablan con doblez de corazón. Ese es el contenido de este salmo. Y tienes a David. Pareciera que David es el único hombre que se ha quedado en la faz de Israel. Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser. En otras palabras, ayuda, como dice la versión en el inglés o en el hebreo. Ayuda, oh Jehová, ayuda, oh Señor, porque he quedado solo aquí. Por eso Dios es el protector del justo, hermanos. Estas personas que tienen ese doblez de corazón, como dice el versículo 12, pueden hablar de, como dije, un tono suave, pueden ser tan tiernos, puede sonar muy espiritual, pero son personas que están totalmente alejadas de Dios porque sus labios hablan mentiras. Hablan con labios, dice, lisonjeros. Están lejos de Dios y están más lejos de la palabra de Dios. Por eso es que el cristiano o el pueblo de Dios va a ser golpeado por estos hombres y mujeres. Ellos no tienen la sabiduría de Dios que hemos podido en un momento, ¿no?, en la escuela dominical entender. No tienen la sabiduría de Dios y no conocen la voluntad de Dios, pero pueden tener un tono suave, un tono espiritual. Ahora, como dije, ellos tampoco se someten a la autoridad y al gobierno de Dios. Pueden torcer las cosas, en otras palabras, torcer las escrituras y distorsionan todas las cosas y así engañan a la gente. Es interesante ver, hermanos, aquí a David, porque dice Salmo de David. Salmo de David. David podía, algo que vemos o describir de él es que él podía enfrentarse, ¿no?, cuando veía a su enemigo frente a él y podía derrotarlo, pero algo que él no podía luchar tan intensamente como cuando estaba frente a un ejército, un opositor, es que cuando hablaban mal de él. No era lo mismo enfrentarse uno a uno que cuando tenía ataques literales, verbalmente hablando. Eso le agobiaba a David. Es interesante esto, porque esa es la descripción, y aquí va a haber ataques verbales, y estos ataques verbales son muy diferentes de un ataque físico. Los ataques verbales por el cual David sufría era a las espaldas, porque dice con doblez de corazón. Vimos el Salmo 11, ahí como David decía, podía refugiarse en el Señor. Y aquí al final David va a orar para que Dios, como dice, ¿no?, haga justicia, que los desaparezca. Esto va a ser la petición de David al final, porque están hablando mal contra él. Ahora, eso no es nada bonito, que alguien hable mal de ti, hermano. No nos gusta que alguien hable mal a nuestras espaldas, preferimos que nos digan las cosas directamente. Y esa es la lucha aquí de David. Pero hay una cosa que David podía hacer, y es lo que todos los cristianos debemos hacer: ir a Dios, volvernos a Dios. No ir a otro lado, sino ir a Dios una y otra vez cuando la gente habla mal de ti. Una y otra vez. Y David hablaba con Dios
¿De quién? Acerca de esos hombres. Y esta es una lección muy fuerte y poderosa para aprender en este día, porque tenemos al mismo Dios que David tuvo. Y cuando las personas, hermanos, fieles, cuando los creyentes están siendo atacados por sus enemigos, nosotros los cristianos, humildemente, hermanos, podemos confiar en Dios e ir a Dios en oración, e ir por ayuda y decir: sálvame, o salva, Señor, porque el piadoso deja de ser. Ahora, David aquí está rodeado de muchos hombres que hablan mentiras, dice, cosas con exageración. Versículo 3, la lengua que habla con exageración. Aquellos que han dicho: nuestra lengua prevalecerá, nuestros labios nos defenderá. ¿Quién es Señor sobre nosotros? David está rodeado de muchos hombres mentirosos, de muchos engañadores. Y David dice: los piadosos somos la minoría, somos pocos, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles, dice, desaparecen de entre los hijos de los hombres. Como que David no encuentra un hombre a su lado. Es sorprendente, ¿no? Es como decir, si en esta iglesia no hubiera ya nadie, todos los fieles están desapareciendo, todos son mentirosos, ¿en quién puedo confiar? Eso describe David desde su vida. Y esto llevó a David a orar y hablar con Dios. Ahora podemos observar que este salmo fue escrito para el director de coro y debía de ser acompañado en una lira de 8 cuerdas. Vamos a ver en esta mañana unos 5 puntos que yo veo o considero, ¿no?, en este Salmo 12. Versículo 1, veamos el primer punto. David ora y le pide a Dios por su ayuda. David ora y le pide a Dios por su ayuda. Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Hermanos, a mí no me gustaría orar así. No sé, capaz tú has orado: Señor, ayúdame. No hay en quién confiar. Ya no hay hombres y mujeres piadosos. Todos los fieles que estaban antes han desaparecido. O los fieles están, o los piadosos están en otras iglesias, pero en mi iglesia ya no hay. Y aquí la primera palabra en el hebreo, en inglés, es la palabra ayuda. Pero en nuestra versión lo pone salva. Esto habla de salvación, de ayuda. David necesita la ayuda de Dios. Y Dios quiere, hermanos, que nos demos cuenta que nuestras fuerzas no están en nosotros, sino en Dios, provienen de Dios. Al final no podemos ganar una lucha por nosotros mismos. Eso lo entendemos muy bien, porque Dios siempre decía a los reyes de Israel, ¿no?, que si Dios había dicho que tienen que salir, que le entregaría a sus enemigos y la victoria estaba ganada. Dios le dice a Abraham: yo voy a ser tu escudo. Entonces David pide ayuda aquí a Dios en ese momento. ¿Para qué, hermanos? Es que no había personas fieles. Es lo que David se ve así. Y las personas que sabían que Dios había puesto a rey, ¿no?, a David, todos lo respetarían, lo honrarían y le obedecerían. Pero aquí están criticando a David, están atacando a David, no lo están defendiendo, no lo están apoyando. Salva, Señor, sálvame, Señor. Ahora, muchos comentaristas creen que David aquí, como hubiera hecho Elías en su momento, como diciendo, Elías proclama un momento: todos han muerto, solo yo he quedado. Algunos dicen aquí David desarrolló, como dice, un complejo, ¿no?, de sí mismo. Dice 1 Reyes capítulo 19 versículo 10, hablando de Elías,
Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y mire lo que dice Elías: he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. David piensa que también ya él es el único. Aunque Dios, hablando de Elías, había preservado, ¿no?, a otros hombres que no habían doblado su rodilla a Baal, y algunos comentantes a eso aluden que probablemente David desarrolló un complejo de sí mismo, pero en realidad que David tiene muchos hombres falsos, o sea, enemigos, ¿no? Hombres mentirosos, hombres que no le importa qué pasa con David. No sé si nosotros nos podemos sentir así, o estar en sus zapatos, o tener ese corazón o esa mentalidad, pero es que aquí David se sentía como si él solo fuera el único hombre fiel en la faz de Israel, o que estaba en la tierra. Es fácil tal vez sacar una conclusión cuando te sientes rodeado de puros hombres falsos, o tus propios hombres enemigos que puedes tener. ¿No? Soy el único aquí en la tierra, en este lugar, no hay cristiano allí, en este barrio soy el único cristiano, no, soy el único que queda aquí. Es fácil concluir, y probablemente va por ahí de David, y por eso expresa su sentimiento de esa manera, pero yo creo que él expresa, en los salmos se ve eso, hermanos. Ahora, la única persona a quien David podía buscar o confiar o acudir era Dios, porque Dios lo salvaría. Pues salva, Señor, dice. Y aquí aprendemos una lección muy importante, hermanos, sea en tiempo de David, sea en tiempo de Abraham, en el presente. Esto, hermanos, las personas piadosas, las personas fieles y las personas que buscamos, ¿no?, que estén con nosotros, puede ser que no estén aquí. Es un poco extraño lo que te digo, un poco raro, pero siempre vas a encontrar, hermanos, personas que aman a Dios verdaderamente. Siempre vas a encontrar personas que aman la palabra de Dios. Siempre vas a encontrar personas que están sometidas al señorío de Jesucristo, pero que son la minoría, no la mayoría, no la mayoría. Esto también nos hace ver un poco en el futuro, hermanos, en cuanto a lo escatológico, la tribulación, que la única opción para los santos será clamar a Dios. Como oramos, pero en aquel tiempo será la única opción clamar a Dios. Versículo 2. David describe a los malvados. Falsedad habla cada uno a su prójimo. Así empieza el versículo 2. Y David describe aquí a los malvados. El lenguaje que utiliza aquí es algo muy conocido para nosotros porque suena muy político. Falsedad habla cada uno a su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Un político tiene un objetivo muy claro, ¿no? Es persuadir y ganar adeptos o sumar mucha gente para él, pero todo es doblez, ¿no? Prometen y sabemos que van a fallar, pero el objetivo de esa persona es tener poder y control sobre ellos a través de esos labios lisonjeros, a través de mentira. No le importa su prójimo. Falsedad habla cada uno a su prójimo. Uso político porque vivimos en un contexto donde ahorita las noticias es, hermanos, terrible. Pero un poco entrando a lo que puede pasar en el círculo familiar, en el círculo eclesial, en el círculo laboral, no está tan lejos. Siempre va a haber enemigos con esas descripciones o características. Y aquí hay dos cosas específicas de estas personas o características que hacen. Primero, que los malvados, hermanos, son expertos en hablar lo falso. Falsedad habla cada uno a su prójimo. Si hablamos de su título o su pericia, son buenos para hablar lo falso.
Ya ellos no es que tal les cuesta decir la falsedad, sino son expertos en decir lo falso. Ahora, los malvados son expertos también en hablar lo que es halagador, ¿no? Son, como decir, te pueden levantar el ego. Este versículo nos enseña, hermanos, no importa quién diga lo que diga, sea un gran hombre, un gran orador, dice ahí su descripción, tienen doblez de corazón. Doblez de corazón, y esto nos hace pensar en verdaderamente, o nos describe a una persona pues que no le importa lo que otros hagan o piensen de él, ¿no? Hoy día te pueden decir la cosa o lo más maravilloso de ti, y mañana o a tu espalda te están traicionando. Doblez de corazón, son mentirosos, no tienen compromiso con la verdad, no tienen compromiso, no son fieles a su palabra. Pero antes te prometo, te juro, voy a hacer esto, etcétera, etcétera, pero no tienen compromiso. Y te pueden halagar, ¿no? Te pueden mentirte de esa manera que nunca te vas a dar cuenta, pero que al final vas a ser traicionado. Y así es una persona con doblez de corazón, que no tiene problemas en decirte en tu cara primeramente, pero después te da la espalda. Spurgeon decía que un hombre ¿no? O sea, dice Spurgeon, prefiero estar rodeados de leones que de hombres mentirosos de ese tipo o calaña. ¿Para qué sirve entonces? Prefiero a los leones. Nos hace pensar. Dice otro autor, este es un día en que los cristianos necesitan decir la verdad. ¿Por qué? Yo creo que no, vivimos en días donde la verdad a nadie le importa. Ya no hay temor de decir las cosas. De niño se miente. Incluso el Salmo 116, versículo 11 dice, todos los hombres son mentirosos. Y desde niño se aprende a mentir y crecen mintiendo. Es totalmente cierto. Entonces dice este autor, este es un día en que los cristianos necesitan decir la verdad. No solamente cara a cara, no solamente a las espaldas, sino este es el día en que los cristianos necesitamos decir la verdad, porque si no estamos teniendo ese doblez de corazón. Versículos 3 y 4. David le pide a Dios que corte a los malvados. Esta es una petición de David, versículos 3 y 4. Corte el Señor todo labio lisonjero, la lengua que habla con exageración, a los que han dicho con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros? David pedía ayuda. Está diciendo a Dios que corte. ¿A quiénes? A todos estos hombres. Y las personas malvadas que se puede describir, aquí vemos que ellos podrían lograr su objetivo. Hablaban con exageración, dicen. Creían que podían prevalecer sobre lo que decía. Creían no que eso puede ser su defensa. Incluso al final no reconocen quién gobierna en el cielo y en la tierra, sea David, sea Dios, no importa. Pero David aquí ora. Como que esto es muy fuerte, incluso si oráramos y cantáramos, ¿no? Pero el Señor es justo, hermanos. El Señor sabe cómo responder. Pero aquí estas personas malvadas son mentirosos, son engañadores, y David pide a Dios que los corte. Usted puede ver esta oración, dice todos ahí. Ahora nosotros oramos esto, ¿no? Y reconocemos que el Nuevo Testamento, el Señor dice, mía es la venganza. Algo que no podemos hacer nosotros manualmente o personalmente, tomar la venganza por nuestras propias manos. Pero sí podemos ir al Señor, que pueda cerrar los labios
de ese individuo, de esa persona, si es que está profiriendo mentira, ¿no?, contra nosotros, o está hablando mal, que el Señor lo pueda humillar, le pueda avergonzar. El Señor ha prometido esto, hermanos. Si nosotros oramos de esa manera, el Señor ha prometido exaltarnos públicamente. Aunque no les corte la vida, aunque sea el pecado único de mentira para ellos, para condenarles aquel día. Pero la petición de David es aquí todos. A todos esos labios, como dice aquí, halagadores, esos labios lisonjeros que tienen, hablan de manera falsa. David pide a Dios que ponga fin a todas esas personas, porque usa, ¿no?, su hablar para poder destruir. Es lo que describe el versículo 3, la parte B, la lengua que habla con exageración. Son habladores, como dije un momento, expertos, grandes habladores. Ahora, un poco entrando al círculo de la iglesia, no sé si vemos fariseos, no sé si veamos hipócritas, pero ellos quieren que sepas lo espiritual que puedes ser tú, pero también quieren que ellos sepan lo que ellos son. Se pueden jactar de cuán grandes son, pero al final son orgullosos. La lengua que habla con exageración. Versículo 4, la primera parte, los malvados se jactan de su habilidad de prevalecer. A los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos. Como que hay poder, hay vida en lo que dicen. Con nuestra lengua prevaleceremos, dice la parte A del texto. Estas personas piensan que van a prevalecer y usan, ¿no?, su forma de hablar para tratar de convencer a los demás, que al final quieren estar sobre ellos. La parte B del texto 4, nuestros labios nos defienden, dice. Los malvados aquí se jactan de su propio señorío, porque luego va a decir, ¿quién es Señor sobre nosotros? Tales son los aduladores, otros mentirosos. A las personas malvadas les encanta hablar sobre cómo quieren tener control. Es lo que se describe aquí, y nadie les puede decir qué piensan, qué dicen, qué hacen. No les importa el señorío de Dios, no les importa el reino de Dios. Y las personas malvadas tienen aquí un odio, ¿no?, porque tienen ese doblez de corazón. No les importa tal fulano, por más que sea eminencia. Pero ahora dentro de la iglesia es lo mismo, hermanos. No importa si tal anciano, tal diácono, tal pastor dice, no les importa el liderazgo. No respetan al anciano. Dijo cierta vez un escritor que este tipo de personas prefieren la autonomía, la anarquía, en lugar de la autoridad. Y David vio, hermanos, este tipo de personas. Así que David pide a Dios que los corte. En otras palabras, que los mate, ¿no?, que los desaparezca. En el versículo 3. Ahora, a medida nosotros que pasan los años y contamos los meses, contamos los cumpleaños, pero a medida, hermanos, que se acerca la venida del Señor Jesucristo, vamos a encontrar más tipos, ¿no?, de este pensar, o más personas con labios mentirosos. Vamos a encontrar más hombres arrogantes, más hombres orgullosos. Nadie quiere sujetarse, no buscan la honestidad. Todo se va dirigiendo a esa dirección, saben hablar correctamente, pero hay una esperanza para el cristiano. Todo labio mentiroso, todo político mentiroso, todo falso maestro mentiroso se acabará cuando Cristo regrese. Será el fin. Versículo 5. Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor, lo pondré en la seguridad que anhela. ¿Qué vemos aquí?
David habla en nombre de Dios. David aparentemente recibió una respuesta de Dios, no sabemos cómo recibió esta información, pero Dios le reveló a David que iba a responder a su oración, porque él empezó: salva, Señor, y Dios le revela a David que se levantaría y que se encargaría, ¿no?, de él, el que lo guardaría. Le pondré seguridad que anhela. Algo que buscamos nosotros también, hermanos, ¿no? Estar seguros. Y aquí vamos a observar dos cosas que hacen que Dios se levante, ¿no?, para responder la petición de David. Primero, la devastación de los impíos, o sea, Dios los va a cortar, y la petición y el gemido de los justos. Y cuando Dios ve, hermanos, gente arrogante, ¿no?, ¿qué hace Dios? Si su pueblo se levanta, si su pueblo ora, si esa gente fiel, hermano, está pidiendo ayuda, Dios se va a levantar y va a actuar, hermanos. De hecho, los salmos, tú ves esa respuesta a veces inmediata, ¿no? Pero también la respuesta puede tardar. Hay naciones orando por sus gobernantes, que Dios saque a sus gobernantes cuando Dios ha puesto ese gobernante. El hecho es que los salmos nos muestran esto, hermanos, que cuando el pueblo de Dios espera, o cuando el pueblo está rodeado de enemigos, pueden acudir como David en oración. Y en el futuro será así, hermanos, durante la tribulación. Aparentemente el enemigo se verá que tiene controlando todo, pero al final el remanente de gracia pedirá ayuda a Dios, y Dios se levantará y traerá destrucción a sus enemigos, y así Dios habrá respondido a su pueblo porque pidieron ayuda. Versículos 6 al 8, ya para finalizar. Aquí David piensa en ciertas cosas en la tierra. Dice versículo 6: las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Tú, Señor, los guardarás de esta generación, lo preservarás para siempre. En torno se pasean los impíos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Ahora, en medio de los problemas que David tenía, aquí hay 3 pensamientos que podemos sacar. David pensó en la palabra de Dios. Versículos 6 y 7, la primera parte: las palabras del Señor. David piensa aquí en la palabra del Señor. Cuando David está rodeado de problemas, una de las cosas que vinieron primeramente a su mente fue la importancia de la palabra de Dios. Porque ahí encontró aliento, encontró ayuda en la palabra de Dios. Por eso dice: la palabra del Señor son palabras puras, puras. Y aquí tenemos esta descripción: la palabra de Dios es pura, hermanos. Cada palabra de Dios está cuidadosamente colocada y preservada. Y esto trae para nosotros promesa de que Dios va a cumplir todo lo que ha dicho. No hay duda, hermanos, por más que haya problemas en este mundo, los problemas deben llevarnos a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? No necesitamos psicología, no necesitamos psiquiatra, no necesitamos de otras cosas, sino que los problemas debieran llevarnos a las santas escrituras. David está diciendo y está pensando en lo primero: las palabras del Señor son palabras puras, plata probada, viene la descripción, en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Es completo la palabra de Dios, 7 veces. Y aquí cuidadosamente David, hermanos, quiere entender, dice: las palabras necesitan ser entonces entendidas cuidadosamente, hermanos. Las escrituras, hablamos toda la revelación, ya de Génesis, Apocalipsis. Tal vez David está con el Pentateuco, ¿no?, y lo que había pasado con sus antepasados, es lo que tenía. Pero nosotros ahora tenemos, hermanos, la palabra profética más segura, dice, a la cual hacemos bien
en confiar, en descansar en ella. Cuando dice las palabras, no solamente es un libro, no, hermanos, de tapa a tapa. Eso es lo que debe hacer el cristiano. Debe ir cuidadosamente a las Escrituras para entender y saber cada palabra, porque son inspiración de Dios. No solo son conceptos, como se nos enseña en la universidad, en el colegio, ¿no? Concepto, definición, características, consideraciones, conclusiones. No, hermanos, estos son inspiración de Dios. Están probadas, como dice aquí, de un crisol en la tierra, 7 veces refinada. Son palabras inspiradas. David quiere saber cada palabra. ¿Qué quiere decir? En un mundo inestable, en un mundo arrasador. Y David sabe esto, hermanos, que esto lo guardaría. Esto lo preservaría. Versículo 7. Tú, Señor, dice, los guardarás. Ahí está la respuesta a veces cuando estoy en una condición, ¿no? Tengo que saber qué dice la palabra de Dios y ella me va a guardar, ella va a ser mi norte, ella va a ser mi dirección, dice David. ¡Wow, hermanos! La palabra de Dios te va a guardar. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es completa. Es completa en sí mismo, pero la importancia de saber las palabras. Hoy he entregado a algunos hermanos y algunas hermanas nuestro plan de lectura de la iglesia, algunos de hecho durante la semana, para que puedan leer la Biblia, hermanos. No que este es un orden, pero al menos como iglesia, hermanos, podemos leer una vez al año. Como David, interesarnos, pensar a la mente, las palabras del Señor, este año lo necesito para mí porque ellas me van a guardar. ¿De qué? De esta generación, versículo 7. Los preservarás para siempre. Hermanos, si alguien viene con una verdad a medias, si alguien viene con una doctrina falsa, si alguien en tu trabajo te habla y tú no conoces bien, ¿qué va a pasar? Vas a ser arrastrado por sus mentiras porque no conoces la palabra del Señor. Hermano, oro de verdad. Les pido a ustedes, lean sus Biblias este 2019. Sin algo que enfatizamos mucho aquí es en la exposición de las Sagradas Escrituras. Usted se sienta 1 hora para escuchar al pastor, pero toda la semana, hermanos, depende de usted la lectura o la comprensión que pueda hacer. Y ese es el enfoque que tenemos como una iglesia, tomar en serio las Sagradas Escrituras. Oren por que el pastor les diga la verdad. Que el pastor procure con diligencia presentarse a Dios aprobado, porque si no estoy aprobado, estoy desaprobado. Y lo mismo es para ustedes, de que yo debo enseñar cuidadosamente las Escrituras. Si no hago ese trabajo, hermano, estoy descalificado. Soy un mentiroso como estos hombres que estarían aquí, y yo no deseo mentir porque temo al Señor, pero el día que quisiera revertir, mi corazón es engañoso, podría hacerlo. Si usted no me juzga, todos, hermanos, estarían descarriados. Sean como los hermanos de Berea, Hechos 17:11. Eran los más nobles que los de Tesalónica, que examinaban cada palabra que el apóstol Pablo enseñaba en sus hogares para ver si esto era cierto o no, y no creer lo que solamente dice el hombre. Honran más a los ministros que en vez de honrar la palabra de Dios. Cuidado, eso es muy peligroso, porque estamos poniendo a un hombre antes que eran las mismas Sagradas Escrituras. Ahora, hay muchos también críticos literarios en la actualidad que atacan las Escrituras. Los agnósticos, filosóficos, los ateos, ¿qué hacen? Tratan de descartar las Escrituras. Muchos científicos ridiculizan las Escrituras
pero sabemos no tendrán éxito. La palabra o las palabras, hermanos, de la Biblia son firmes. Son firmes. ¿Y qué ha pasado por los años? Dios ha guardado, hermanos, su palabra. Dios lo ha protegido, Dios lo ha preservado. Y lo más importante que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestra vida es esto, hermanos. Conocerla. Y que el mentiroso no nos engañe, porque puede venir a engañarnos. Ahí, versículo 7, la parte B, vemos David pensó en la protección de Dios. Dice ahí, los guardarás desde generación, los preservarás para siempre. David pensó en la protección de Dios. Y Dios siempre preservará, hermanos, a los que son fieles. Note ahí el pronombre él, ¿no? En una versión está así, los preservarás para siempre. Esto es muy personal. No importa en qué generación vive una persona, pero esta persona que ama la palabra y es fiel a Dios, siempre tendrá la protección de Dios. Entonces, hermanos, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Usted tiene una copia. Léalo, conózcalo. Versículo 8. David pensó también en los malvados. En torno se pasean los impíos. Aquí los malvados son los impíos. Cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Recuerda que estamos en la tierra, somos una raza caída. Y David aquí piensa en los malvados. De cómo el impío, o cómo el orgulloso, el arrogante aquí se exalta. Dice, cuando la vileza es exaltada, se exalta. Es la descripción de estas personas por todas partes, entre los hijos de los hombres. Por toda parte hay vileza, por toda parte hay orgullo, hay arrogancia, se exaltan, hermanos. ¿Sobre quiénes? Sobre los fieles, sobre los hijos de los hombres. En otras palabras, si eres fiel a Dios, descubrirás que siempre a tu alrededor hay gente impía, gente necia, gente malvada, gente que habla mal de ti, gente que no quiere recibir el Evangelio. Siempre vas a ver. No es que eres un imán, estás atrayéndolos para ver lo que hacen contigo, no. Es como Cristo, vimos la semana pasada, el Evangelio de Lucas, estaban observando cuidadosamente lo que hacían. No es que Jesús era un imán. Y es lo mismo con nosotros, hermanos. Pero van a intentarte destruir verbalmente. Y por eso siempre reiterativamente hablamos de que tenemos que ser hijos de luz, no solamente cuando vengas a la iglesia, ser la luz y la sal del mundo, dijo Cristo, no de la iglesia, porque el día que dejes de ser afuera, te van a destruir verbalmente. Y David ora por eso. ¿Qué aplicación podemos traer este salmo, hermanos? Primeramente pensemos en Cristo, que es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, pero también dijo, yo soy la verdad. Y ante esto tenemos a su opositor, quien habla mentira desde el comienzo. ¿O quién es el padre de mentira? Satanás. Satanás tiene su ejército, tiene sus secuaces, tiene sus falsos maestros. Pero nos lleva a pensar este Salmo 12 en Cristo, quien es la verdad. Y aquellos que seguimos a Cristo, hermanos, somos hijos también de la verdad. Esto es lo que podemos concluir primero. Segundo, cuando te encuentres rodeados de hombres, como describe versículos 2, 3, que te atacan, ¿qué es lo que debes hacer? El versículo 1 nos enseña, ir a Dios, hermanos, en oración. Ir a Dios en oración. Y siempre debemos siempre debemos tener en consideración, hermanos, tu corazón.
Cuidado con ese doblez de corazón, porque los enemigos, los falsos, tienen ese doblez de corazón y tú no puedes tener ese doblez de corazón, porque te conviertes en un hipócrita. Tercero, proponte en tu vida a conocer el significado de todas las palabras que están escritas en la Biblia. Cómprate un diccionario. En español sí hay. No necesariamente un diccionario griego, hebreo, arameo, y si Dios te da la oportunidad de saber aprender tus idiomas, mejor para tus estudios. Proponte, hermanos, en tu vida, no te digo este año porque no vas a poder hacer todo en un año y después abandonar, no, proponte conocer el significado de todas las palabras escritas en la Biblia. Cuarto, necesitamos recordarnos siempre, hermanos, que Dios va a proteger a los fieles. David aquí va a ser protegido. Es lo que encontramos. El Señor lo guardará, versículo 7. Por último, la fidelidad a Dios y su palabra siempre es necesario. Pero recuerda esto, hermanos, somos la minoría. Somos la minoría, no la mayoría. Pero siempre vas a encontrar gente fiel, gente que ama a Dios y a su palabra, gente que desea honrar la verdad, pero son la minoría. Entonces, no siempre significa que sea una iglesia grande o multitud o dominación o nombre que tengan, significa que están en la verdad. Pero sí, en un rincón de este mundo va a haber gente que son fieles a Dios y a su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la asistencia de tu Espíritu Santo y gracias por tu presencia en medio nuestro. Señor, tú has prometido bendecir. Tú nos recuerdas que donde están 2 o 3 reunidos y se ponen de acuerdo para escuchar tu voz y darte alabanza y unirse en oración, unirse en un mismo sentir, un mismo pensar. Señor, toda tu palabra está en medio de ellos. Hoy, Señor, nos hemos reunido para darte gloria, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre se ha dado la gloria, por tu misericordia y por tu fidelidad. Permítenos, Señor, aprender estas lecciones a través, Señor, de la vida de David, pero que podamos ver al verdadero David, al descendiente, al hijo de David, a Jesucristo, el Verbo encarnado que nos enseñó y vivió la verdad. Gracias, Señor, aún te pedimos por aquellos, Señor, que nos señalan o por aquellos que hablan mal de nosotros. Tú tengas misericordia, les muestres la verdad en tu Hijo y se vuelvan en arrepentimiento y fe para el perdón y salvación de sus vidas. Gracias, Señor, porque todo esto nos lleva a ti. Los problemas, las mentiras de otras personas nos llevan a buscarte ayuda y que tú puedas responder y que tú preservarás también a aquellos, Señor, que claman de esa manera. Salva, Señor, porque los piadosos, los creyentes, Señor, están siendo atacados. En Jesús oramos y te pedimos esto. Amén.